Blue Lock está cometiendo un error fundamental que se vuelve más evidente a medida que la historia avanza y que cada capítulo eleva aún más el nivel absurdo del talento juvenil, porque en lugar de construir una progresión natural y creíble dentro de la propia lógica del manga, lo que hace es catapultar a sus jugadores, muchos de ellos entre una franja de edad de 15 a 18 años, a un plano tan exagerado que si tratáramos de compararlo con el fútbol real, estaríamos hablando de jóvenes que no solo superarían a promesas internacionales como Lamine Yamal, sino que literalmente aplastarían a la élite consolidada del deporte mundial con una facilidad tan desproporcionada que rompe cualquier marco de referencia narrativo. Lo preocupante no es únicamente el hecho de que ejecutan regates imposibles, tiros físicamente incoherentes o lecturas tácticas de nivel supercomputadora, sino que la serie establece que estos chicos son capaces de impresionar, desafiar e incluso superar a superestrellas que se supone que son los mejores del planeta, figuras que en el mundo del manga representan la cima absoluta del fútbol, personas que en teoría ya han pasado por entrenamientos profesionales, por selecciones nacionales, por mundiales, por ligas top, presión mediática y por todo el proceso natural que convierte a un jugador de talento en un fenómeno histórico, pero que aquí quedan completamente eclipsados por adolescentes en fase de crecimiento. Y claro, uno entiende que Blue Lock es un shonen que apela a la exageración, la épica y a lo imposible. Sin embargo, incluso dentro de la fantasía existe algo llamado coherencia interna, un sistema que permite que el lector diga sí, esto es una locura, pero dentro del universo funciona. Y el problema es que Blue Lock está empezando a romper ese delicado equilibrio, empujando la escala de poder tan rápido que la credibilidad está empezando a colapsar. Por ejemplo, cuando vemos a Izagi descifrar patrones tácticos que ni entrenadores con 20 años de experiencia podrían detectar en tiempo real, cuando vemos a Ren hacer tiros que ignoran la física, cuando Baru juega como si fuera un híbrido entre Cristiano Ronaldo y un villano de Final Fantasy, o cuando Nagi produce jugadas que son imposibles para alguien que apenas lleva meses jugando en serio. Uno entiende que la obra quiere emocionar, quiere que nos asombremos con la exageración, pero al mismo tiempo cada una de estas demostraciones de poder nos aleja de cualquier idea de crecimiento realista, porque en el momento en que estos jugadores se convierten en prodigios que pueden competir contra Noel Noah, Laviño, Snuffy, Prince y Loki, el lector empieza a hacerse la pregunta más incómoda: ¿y qué queda para cuando tengan 20, 22 o 25 años? ¿Qué queda para cuando sus cuerpos estén completamente desarrollados, cuando tengan experiencia profesional, cuando hayan jugado cientos de partidos y acumulen una década de perfeccionamiento? La única respuesta posible, si seguimos la lógica interna que el propio manga está construyendo, es que serían literalmente dioses del fútbol, entidades incomprensibles para el resto del mundo, jugadores tan absurdamente superiores que ya no habría rival posible dentro de la narrativa, y eso crea un conflicto gigantesco para el futuro de la obra, porque un manga deportivo, incluso uno exagerado, necesita adversarios creíbles, necesita escalas de crecimiento, necesita la sensación de que siempre habrá algo más grande, algo más difícil, algo que aún no se alcanza. Pero si ya estás poniendo a tus protagonistas en un nivel cercano a la divinidad futbolística antes siquiera de que terminen la adolescencia, entonces no solo destruyes la atención competitiva, sino también el interés mediático. ¿Para qué seguir leyendo la historia de un prodigio que ya lo puede todo? ¿Qué desafío puede ser lo suficientemente grande para un jugador que a los 17 años ya está al nivel de los mejores de la historia? Y este problema se vuelve peor cuando recordamos que Blue Lock nació con la idea de crear al mejor delantero del mundo, un concepto que solo funciona si existe un camino, un proceso, una dificultad real. Pero si el talento se vuelve tan exagerado que cualquier niño del proyecto ya es superior a delanteros establecidos, la promesa del manga pierde su fuerza. En lugar de mostrar el desarrollo de un monstruo, del ego que pasó por sacrificios y años de persecución obsesiva, lo que vemos es una generación de semidioses que surgen en cuestión de meses, y esto no solo es narrativamente insatisfactorio, sino que elimina cualquier posibilidad de un desarrollo emocional profundo, porque los personajes ya no tienen límites, ya no tienen miedo, ya no tienen fallas. Y claro, el manga intenta de vez en cuando introducir una derrota, una frustración, pero estas caídas son inmediatamente seguidas por power-ups tan exagerados que el impacto se pierde. Es como ver un protagonista de shonen de pelea sacando una nueva transformación cada 3 capítulos, impresionante al principio, pero repetitivo y sin sentido con el paso del tiempo. Además, existe otro problema que muchos fans discuten: el talento natural prematuro. En Blue Lock la mayoría de jugadores ya son prodigios desde el inicio, pero un prodigio sin límites deja de ser interesante. La obra necesita mostrar las consecuencias del entrenamiento extremo, necesita mostrar estancamientos, cansancio mental, crisis personales, dificultades tácticas, rivales con estilos imposibles de leer, contextos futbolísticos reales como clubes que lo rechazan, entrenadores que no los entienden o presiones mediáticas que afecten su rendimiento. Pero si todos son genios perfectos desde los 16, entonces la historia pierde la humanidad que hace grande al deporte, porque
porque el fútbol real es drama, fracaso, frustración, es miedo, es duda, es impotencia, es extenuación, es obsesión, es horas y horas de entrenamiento que no garantizan nada, es magia que aparece de vez en cuando, no siempre. En Blue Lock la magia aparece todo el tiempo, sin pausa, sin desgaste, sin factura emocional, y ese exceso termina vaciando la magia misma. Cuando todo es extraordinario, nada lo es, y esta falta de balance generará un problema enorme cuando el manga intente introducir desafíos más grandes, porque ya no tendrá dónde escalar. Si los protagonistas ya son mejores que las estrellas mundiales, ¿qué tipo de rival se supone que podrán enfrentar más adelante? ¿Una generación todavía más sobrehumana? ¿Un club compuesto por extraterrestres futbolísticos? ¿O simplemente seguirán creciendo sin límite? Este es el riesgo del power creep. Si no se controla, destruye la historia desde adentro, y la solución no es bajar el nivel de la epicidad, sino devolverle peso, devolverle dificultad, devolverle sentido, que Izagi falle, que Rin se estanque, que Baru no encuentre cómo evolucionar, que Nagi colapse bajo presión. Es cierto, ya lo hizo, pero volvió a los pocos capítulos como si nada. Que Chigiri enfrente un límite físico real, que Kaiser se estanque por culpa del ego, que Noel no muestre de verdad la diferencia entre un adolescente talentoso y un profesional sin igual, que existe el mensaje de que el talento precoz no garantiza la grandeza adulta, que existe la idea de que el camino al Olimpo del fútbol es largo, cruel y sufrido. Sin eso, Blue Lock corre el riesgo de convertirse en una especie de shonen sin freno, sin identidad y sin alma, donde los jugadores ya no sean personajes sino acumulaciones de habilidades imposibles. Y lo trágico es que la obra tiene un concepto único y revolucionario dentro de las poquísimas horas de fútbol que ha producido Japón, pero si no corrige este desbalance en la escala de talento, acabará destruyendo su propia grandeza antes de alcanzarla. Pero esta solo fue mi opinión, no tengo la verdad absoluta y estoy dispuesto a leer tu punto de vista en comentarios. Sin más que decir, espero que les haya gustado el video, no olviden dejar su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.